Hola queridos hermanos, queridos amigos, es un gusto en saludarles. Y estamos compartiendo este estudio sobre el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 1, versículo 4, en la segunda parte del versículo 4, y vamos a leer todo el versículo, pero vamos a considerar la segunda parte del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando Pablo describe a los elegidos, habla de ellos como vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice así en Romanos capítulo 9, versículo 23, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Pero cuando se vuelve a los perdidos, sencillamente dice en el verso 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios prepara los vasos de misericordia para gloria, pero no prepara a los hombres para destrucción. Eso lo hacen ellos mismos por su incredulidad. La doctrina de la elección deja a Dios ser Dios. Él es soberano, es decir, puede hacer como le plazca, aunque nunca le place hacer nada injusto. Por ejemplo, encontramos allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo 4 en adelante, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, subraya esa palabra, en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero hay otro aspecto de esta cuestión. La misma Biblia que enseña la elección soberana de Dios, enseña también la responsabilidad humana. Dios hace un ofrecimiento genuino de salvación a todos, en todas partes, en todo lugar. Por ejemplo, podemos ver algunos versículos que nos hablan precisamente de esto. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera ama Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo para podernos redimir de todo pueblo, lengua y nación. Pero también en el capítulo 3, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante este versículo para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí no hay selección. El que cree, el que escucha, el que obedece. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También aquí en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, el Evangelio según San Juan, en el versículo número 24, dice así la palabra de Dios, en palabras del Señor Jesús, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremenda que son estas palabras. De cierto les aseguro, dice Jesús, yo les digo, el que oye mi palabra, oír y cree en mí, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No dice que tendrá, tiene, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. También allí en el libro de Romanos, lo vamos a leer y a considerar porque es muy importante. Allí en el capítulo 10 del libro de Romanos, en primer lugar el versículo número 9, dice así la palabra de Dios,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no hay condenación para algunos y salvación para otros, porque la palabra de Dios es clara. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquiera puede ser salvo arrepintiéndose de sus pecados. Así como usted te escucha, cualquiera puede ser salvo arrepintiéndose de sus pecados. Si creyendo, por supuesto, en el Señor Jesucristo. Así que si alguien se pierde, debe ser que elige ser perdido, no porque Dios así lo quiera, no porque Dios lo decide o porque Dios lo desea. La elección y la libre salvación para todos los que la reciban. Ambas doctrinas se encuentran en un mismo versículo que vamos a leer allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6 y en el versículo número 36. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6 y en el versículo número 37. Porque dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. La primera mitad del versículo habla de la elección soberana de Dios. La segunda mitad extiende la oferta de misericordia a todos. Y dice este texto: todo el que a mí viene no le echo fuera. Queridos hermanos, la salvación de Dios es grande. Dios elige a los hombres para que sean salvos en la persona del Señor Jesús. Así como hemos leído tanto en Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 5:24, Romanos 10:9 y 13, la salvación es de libre elección a todos y en todas partes. Cualquiera puede ser salvo arrepintiéndose de sus pecados. Querido amigo, ¿cómo está tu relación personal con Dios? Hemos leído aquí en el libro a los Efesios de que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Te quiero preguntar nuevamente, ¿eres uno de los escogidos, de los elegidos? En el sentido de que los elegidos son todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Has creído en el nombre del Señor Jesús y le has recibido como tu Salvador personal? Tienes la oportunidad de ser salvo, tienes la oportunidad de ser uno de los elegidos por creer en el Señor Jesús. Dice Juan que el que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quieres ser uno de los elegidos de Dios? Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Y puedas comenzar este día a caminar tomado de la mano de Dios.